Texan Global School. Operaciones con expresiones algebraicas. División. Comenzaremos recordando la definición de las fracciones, la cual indica que, para todo número a y b que pertenezca al conjunto de los números reales, siempre que b sea diferente de 0, podemos ver dos maneras de representar a entre b. Por leyes de los exponentes, también se puede expresar el cociente como a por b a la menos 1. Identificamos entonces el dividendo como a y el divisor como b. Existen entonces tres casos generales para efectuar divisiones entre expresiones algebraicas: monomio entre monomio, polinomio entre monomio y polinomio entre polinomio. Es importante tener a la mano el formulario de leyes de los exponentes, analizado en clases anteriores, para poder efectuar este tipo de operaciones. Por otro lado, recordaremos las leyes de los signos de la división. Más entre más es más entre menos es igual a menos entre más da menos, y menos entre menos da más. En resumen, el cociente de signos iguales es positivo, el cociente de signos diferentes es negativo. Empezaremos por el primer caso de monomio entre monomio. Este tipo de expresiones se efectúan y simplifican utilizando leyes de los exponentes. Veamos algunos ejemplos iniciales. El cociente 8a entre 2a, utilizando la definición de fracciones, puede representarse de dos maneras como se muestra en el ejemplo. El 8 se puede representar como 2 al cubo. Todas las bases sin exponente, por definición, están elevadas a la primera potencia. Ahora, utilizando leyes de los exponentes, subiremos los factores del denominador con signo contrario. Agrupamos ahora bases iguales y restamos exponentes para simplificar. Obtenemos así 2 al cuadrado, a elevada a la 0. Por definición, a elevada a la 0 es 1, entonces el resultado de esta división de monomio entre monomio es 2 al cuadrado, o sea 4. Para efectuar la operación de 11b cúbica entre 121b quinta, transformaremos primero el 121 como 11 al cuadrado. Después, subiremos todos los factores del denominador con signo contrario. Agrupamos ahora bases iguales y restamos exponentes para simplificar. Obteniendo 11 a la menos 1 por b a la menos 2. Por leyes de los exponentes el resultado es 1 sobre 11b cuadrada. En este siguiente ejemplo, efectuaremos también la operación de un monomio entre un monomio. Igualmente representaremos como fracción la expresión de acuerdo a la definición. Ahora, utilizando leyes de los exponentes, subimos multiplicando todos los factores del denominador al numerador con signo contrario. Agrupamos factores iguales y sumamos o restamos sus exponentes para simplificar. Finalmente, como tenemos exponentes negativos, los bajaremos utilizando leyes de los exponentes expresando el polinomio restante con exponentes positivos. Obtenemos como resultado 3y cuadrada sobre x cuarta z. En el tercer ejemplo podemos ver que el numerador no es un polinomio, ya que no cumple con la definición vista en clases anteriores, esto es, uno de sus factores literales contiene un radical. Sin embargo, se efectúa de la misma forma, pero incluyendo leyes de los radicales. Prepararemos la expresión transformando factores radicales a factores con bases con exponentes fraccionarios. También representaremos aquellas bases elevadas a la primera potencia. Podemos ver también que debemos comenzar por jerarquía de operaciones, esto es, resolveremos primero la potencia del denominador y después el cociente entre expresiones algebraicas. Una vez efectuada la potencia del denominador, multiplicando exponentes, representamos como fracción la operación. Subimos todos los factores del denominador con signo contrario, agrupamos bases iguales y sumamos o restamos exponentes para simplificar. Recordemos que los resultados se deben expresar con exponentes positivos y, en su caso, radicales. Por ello, bajamos aquellos factores con exponentes negativos y transformamos exponentes fraccionarios a radicales. Obtenemos así un resultado de 1 sobre 49x cuadrada por la raíz cuadrada de y a la 17 por z. Pasaremos entonces al segundo caso de división, polinomio entre monomio. Utilizaremos también las leyes de los exponentes y la propiedad de las fracciones siguiente, para efectuar este tipo de operaciones. Esta propiedad está basada principalmente en la ley distributiva. Indica que, para todo número A1, A2, AN y B que pertenezcan al conjunto de los números reales, siempre que B sea diferente de 0,
el cociente de un polinomio entre monomio, se obtiene dividiendo cada término del polinomio entre el monomio como se muestra. Veamos un primer ejemplo. Efectuaremos la operación de un polinomio entre monomio. Ordenamos en forma decreciente, y o alfabéticamente tanto dividendo, o sea el polinomio, como divisor, el monomio. Utilizando la propiedad de fracciones, separamos cada término del dividendo entre el divisor. Es importante considerar la regla de los signos de la división. Como el denominador es positivo, los signos de cada término del numerador no cambian. Aplicamos entonces leyes de los exponentes para simplificar cada término. Podemos ver que el proceso cambió un poco ya que tenemos más práctica con leyes de los exponentes. En lugar de subir todos los factores del numerador, analizamos cuál subir para que, al simplificar, nos dé el resultado ya con exponentes positivos. En el primer término, subimos únicamente a, como a la menos 1. El 3 no lo subimos, ya que el numerador no cuenta con un factor de base 3 con cual simplificarlo. En el segundo término, subimos todos los factores, ya que tienen una base para simplificarse. En el último término, no subimos nada ya que ese término ya está simplificado, pues únicamente tenemos una sola base de cada factor. Obtenemos así, menos a sobre 3, más 1, menos 1 sobre 3, a. Como ordenamos inicialmente, el resultado ya se obtiene ordenado en forma decreciente. Podemos repetir el proceso anterior donde subíamos todo, y posteriormente bajamos aquellos exponentes negativos. Sin embargo, por la práctica que tenemos al haber estudiado leyes de los exponentes, leyes de los radicales, y multiplicación entre expresiones algebraicas, en vídeos anteriores, podemos realizar otras formas para eficientar procesos. En este otro ejemplo de polinomio entre monomio, ordenamos alfabéticamente las literales de cada expresión, y en forma decreciente el numerador. Después, utilizando la propiedad de fracciones, separamos cada término del dividendo entre el divisor. Es importante considerar la regla de los signos de la división. Como el denominador, o sea el monomio, es negativo, todos los signos de cada término del numerador cambian. Después de separar cada término dividido entre el monomio, y cambiando los signos, separamos factores primos para identificar bases iguales. El 10 en el segundo término, por ejemplo, lo separamos como 2 por 5. El 20 en el tercer término, lo separamos en factores primos como 2 por 2 por 5. Y el 45 como 3 por 3 por 5. Luego entonces, aplicamos leyes de los exponentes para simplificar cada término por separado. Directamente podemos cancelar 5 entre 5 en el primer término. Realmente estamos aplicando leyes de los exponentes al hacer esto, pues, subimos el 5 del denominador como 5 a la menos 1. Después sumamos sus exponentes obteniendo así 5 a la 0, el cual por definición es 1. Sin embargo, como ya se han analizado las leyes, podemos eficientar el proceso simplemente cancelando factores idénticos. En el segundo término, podemos cancelar también el 5. En el tercer término, cancelamos 5, x, y, ya que son factores idénticos tanto en el numerador como en el denominador. En el último término, cancelamos 5, z, cuadrada. Seguimos entonces simplificando cada término como monomio entre monomio utilizando leyes de los exponentes. En el primer término, subimos x y la y como x a la menos 1, y a la menos 1. Bajamos z como z a la menos 1. En el segundo término, subimos x como x a la menos 1 y bajamos z como z a la menos 1. En este caso no podemos simplificar y, ya que no hay otro factor con la misma base. En el tercer término, bajamos z como z a la menos 1. Y en el último subimos y como y a la menos 1. Como ya simplificamos factores reales, simplemente multiplicamos aquellos que quedaron con bases distintas. Finalmente, sumamos o restamos exponentes. Y obtenemos un resultado ya ordenado de menos x cúbica y cuadrada sobre z más 2x cuadrada sobre y z menos 4 sobre z más 9 y sobre x. El último caso de división entre expresiones algebraicas es polinomio entre polinomio. Gobran propone un algoritmo para efectuar la división entre polinomios. Se realiza ordenando en forma decreciente tanto dividendo como divisor. En caso de que falte algún término del dividendo o divisor,
se deberá representar como 0. Después, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, obteniendo así el primer término del cociente. Se multiplica, entonces, el primer término del cociente por cada término del divisor. El polinomio resultante se coloca, ordenado, debajo del dividendo. Se restan esos polinomios para obtener el nuevo dividendo. Y se repite el proceso considerando ahora el nuevo dividendo. Veamos un primer ejemplo de este caso. Representaremos la operación dada como fracción para identificar claramente el dividendo y divisor. Ordenamos cada polinomio en forma decreciente. Podemos ver que todos los términos están completos, por lo que no es necesario añadir ceros. Colocamos el dividendo dentro de la galera y el divisor fuera. Ahora tomamos el primer término del dividendo y lo dividimos entre el primer término del divisor. Esto es, a cuadrada entre a, obteniendo así a. Este es el primer término del cociente el cual se coloca sobre la galera, en la columna correspondiente. En este caso, sobre la columna de los términos lineales. Multiplicamos entonces este término del cociente a por cada término del divisor. Obtenemos así a cuadrada menos 2a. Restamos este polinomio al divisor, lo que implica cambio de signos en todos sus términos. Obtenemos entonces 3a y bajamos el siguiente término que es menos 6. Obtenemos así el nuevo dividendo. Repetimos entonces el proceso. Tomamos ahora el primer término del nuevo dividendo, 3a, y lo dividimos entre el primer término del divisor, a. Obtenemos así 3, el cual es el siguiente término del cociente. Se coloca en la columna correspondiente. Este término 3 se multiplica por cada término del divisor, obteniendo 3a menos 6, y se coloca debajo del nuevo dividendo. Se restan los polinomios y obtenemos, en este caso, como residuo 0. En el siguiente ejemplo repetiremos el proceso. Después de ordenar polinomios, colocamos el dividendo dentro de la galera y el divisor fuera. Tomamos el primer término del dividendo y lo dividimos entre el primer término del divisor, obteniendo así x cuadrada. Este es el primer término del cociente, el cual colocamos arriba de la galera en la columna de los términos cuadráticos. Multiplicamos x cuadrada por cada término del divisor. Restamos los polinomios y obtenemos así el nuevo dividendo. Repetimos el proceso, en este caso 2 veces más, obteniendo así un cociente de x cuadrada más x menos 2 y un residuo de 0. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the world. www.texanglobalschool.com